de oxígeno, un paciente que pesa 30 kilos, el mínimo y el máximo de cada uno. Un paciente que pesa 30 kilos, ¿cuánto necesita en parámetros fisiológicos de aire? ¿O cuánto respira? ¿Cuánto inspira en mililitros un paciente de 30 kilos? Chiquillos. Solo era multiplicarlo por el peso, ¿no? Ajá. Entonces el mínimo es 240 y el máximo 240 mililitros por kilogramo. No, ya es en general, 240 mililitros ya no es por kilogramo porque ya lo multiplicaste. Y el máximo es 300, ¿no? Sí, pero aquí lo importante, lo que tienen que recordar es que son mililitros por minuto. Ajá. Entonces, un paciente de 30 kilos va a estar mínimo inspirando 240 mililitros de oxígeno cada minuto y máximo 300 mililitros de oxígeno cada minuto. ¿Mm? Ahora díganme, esto ya nada más es como por sacar matemáticas, pero díganme cuántas respiraciones en promedio tiene un paciente mínimas compatibles con la vida. Se las dijo el doctor, justo creo que la clase pasada o antepasada. 5. 5, exacto. Por cada minuto, ¿cuántos mililitros totales está inspirando ese paciente? ¿Qué tendríamos que hacer? Eran 240, ¿verdad? El mínimo de mililitros, primero, por los 30 kilos. Ajá. Entonces, Sí. eso lo dividiríamos entre 5, que son las 5 respiraciones por minuto mínimas que puede tener compatibles con la vida, y nos daría 48 mililitros por respiración. Por respiración, exactamente. Eso nos sirve para determinar el calibre o el volumen de la bolsa reservorio que vamos a tener. La bolsa reservorio, ahorita les explico cuál es, pero sí, para que más o menos se vayan dando cuenta de dónde provienen los mililitros, cómo calculamos los mililitros de oxígeno en función de qué se elige tal o cual componente. ¿Ah? Y eso también tiene que ver con qué tipo de sistema o circuito vamos a trabajar en función del paciente. Sí, del peso, que es como un estándar general que les dan de uso, pero tiene más que ver con este tipo de volúmenes. Ajá. De la capacidad de respirar. Evidentemente no va a respirar lo mismo un hámster que un caballo, por supuesto que no, pero en proporción el volumen de inspiración de un hámster en función de su peso corporal es mayor que la de los caballos, porque si recuerdan, los caballos son de las especies que tienen los pulmones más pequeños en comparación del volumen de animal que es. Ajá. Sigamos ya como haciendo relaciones. Ahora ya todo tiene un sentido, la fisiología y la anatomía van teniendo un sentido para ustedes. O sea que durante la cirugía tenemos que ir monitoreando para ir viendo como cuánto oxígeno va pues tomando. Sí, se deja ya como de manera constante, digamos, pero estos volúmenes y el tener presente de dónde sale cada cosa nos va a permitir determinar en qué nivel vamos a dejar este dosificador de oxígeno para que me perfunda lo que necesita mi paciente por respiración por minuto. Y que no se pase para que no causemos barotrauma, que no se pase para que no causemos hiperventilación, pero que tampoco sea deficiente para que causemos hipoxia o que causemos que de manera fisiológica haya una apnea, porque no está pasando el volumen correcto de oxígeno
para el paciente que tenemos. Ahora, ya no quiero presionar de nuevo. El siguiente punto que les estaba diciendo es el vaporizador. Aquí es donde vamos a dosificar el volumen de anestésico que vamos a pasar al paciente. Este vaporizador es una caja tal cual que contiene una serie de espirales o de fibras, hagan de cuenta como los mechudos, esos que traen los señores que trapean el metro, que son fibras de algodón. Y esas, bueno, de algodón o de otro tipo de fibras naturales generalmente, pero esas fibras lo que hacen es mediante un espejo de agua, digamos, que se forma en la base, de que corresponde al líquido volátil o en este caso al anestésico, van a como que tocar y por capilaridad va a subir ese fármaco y al momento de entrar en contacto con la temperatura del oxígeno que va a estar circundante, entonces va a empezar a generar vapores. Y esos vapores se van a ir liberando poco a poco como una de estas puertas medievales que son de engranaje y se van a ir liberando poco a poco los diferentes flujos o el diferente porcentaje de concentración de los fármacos anestésicos, como una puerta de compresa, donde ustedes van a regular qué tanto sale de isoflurano en relación al volumen que está pasando de oxígeno. Recuerden que les decía que las proporciones son de cada litro, tanto por ciento corresponde a isoflurano. Si lo estoy viendo en función de mililitros, por cada 100 mililitros, tanto por ciento pasa de isoflurano. Al final de cuentas siguen siendo porcentajes. Así sea en 2 litros, el 2% de esos 2 litros es de isoflurano. Me refiero al 2% porque es el que está aquí marcado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un puntito y aquí tiene un 2. Entonces, el volumen que está pasando de oxígeno, sean 20 mililitros, 100 mililitros, 2 litros, 14 litros o lo que necesite el paciente, de todos esos litros, el 2% por este ejemplo es lo que le está pasando de isoflurano al paciente. Pero este vaporizador, que no se ven nada las letras, pero aquí sí se alcanza a ver más o menos cómo es que funciona, tiene esta cantidad de isoflurano o de sevoflurano o el anestésico que ustedes necesiten tener. Estas son las, ¿cómo decirlo? Los giros que va haciendo. ¿Recuerdan que les dije que el oxígeno pasaba para hacer como una especie de turbulencia y que fuera vaporizando? Entonces, estos circulitos son los que permiten que choque y que se vaya haciendo esta reacción termogénica para que se vaporice el fármaco y se pueda dispensar al paciente. Entonces, entra el oxígeno por aquí, pasa el flujo hacia estas turbinas, toca el líquido y las fibras que hay aquí dentro van a permitir captar ese vapor para pasarlo, o más bien ese fármaco para generar mediante esta turbulencia las como tipo ventiscas, digamos, para que salga el vapor y después pase al paciente. Aquí hay otra imagen un poco más clara que es exactamente lo mismo. Esto de aquí va a equivaler al dial, que es donde tenía los numeritos, que es, les digo, una puerta de compresa que va a permitir que pase el porcentaje que necesitamos de el fármaco. Entonces, entra el gas, que en este caso es oxígeno, va a tocar y generar esta movilidad en el fármaco o en el anestésico inhalatorio, que va a generar un gas, donde aquí adentro están estas turbinitas y las fibras que les menciono, para ir subiendo, impregnándose, empapándose, generando los gases, y que estos gases van a ir saliendo hacia el paciente. Se dosifica en esta valvulita que tenemos aquí. Aquí es donde se vierte el isoflurano, el sevoflurano o el fármaco que ustedes requieran. Van a ver qué tanto tengo de volumen de ese fármaco en esta cápsula indicadora, pero por dentro
corresponde a esta estructura que va a permitir que se vaporice el fármaco y salga hacia el paciente. Como pueden observar, aquí se está dosificando. Estas boquillas ya no existen en la coordinación, pero justamente son aditamentos que se venden de manera comercial para adaptarlos a las bocas de los frascos del fármaco y dosificarlos, porque al contacto con el aire se comienzan a vaporizar y todo lo que se llega a caer se vaporiza y es pérdida y desperdicio de anestésico. Entonces es importante colocar estos adaptadores para que caiga el volumen necesario, se llene la capsulita indicadora y una vez que está marcando en medio de estas dos flechas, quiere decir que ya tiene el volumen suficiente para generar el vapor que concierne al volumen que vamos a estar perfundiendo. El siguiente punto, y que es el que nos va a permitir dosificar, entre comillas, el fármaco, es el dial, que tiene marcas que equivalen en números normales al porcentaje que vamos a estar mezclando del fármaco inhalatorio. Van desde el 0 al 5 y es importante que recuerden que el 0 significa que no va a pasar nada de fármaco. Y eso lo deben de tener presente porque a veces cuando necesitan también de manera como terapéutica dar a su paciente terapia con oxígeno y tienen la facilidad de la máquina de anestesia inhalatoria, a veces dejamos al paciente conectado y no está pasando lo que requiere porque dejamos el dial cerrado en off. Voy a ver si ahorita tenemos una foto, creo que aquí, justo, se ve que dice off. No creo que ninguna, pero bueno, hacia acá dice off o ya no tiene marca, pues. Aquí, por ejemplo, significa que no está pasando nada, pero no está pasando nada literalmente, o sea, no está pasando oxígeno, no está pasando isoflurano, no está pasando nada, y lo único que vemos cuando se mueven las membranitas de inspiración y expiración es la ventilación mecánica del paciente, no así el paso del oxígeno. Entonces es importante que recuerden que 0 significa que no va a pasar nada de isoflurano o de sevoflurano o del anestésico que tengan, pero sí va a pasar oxígeno. No va a estar haciendo vaporización alguna porque no le estamos permitiendo que esta llave de paso tenga flujo del anestésico, pero sí está pasando el oxígeno. También es importante porque cuando ya estamos terminando la cirugía, a veces ustedes ponen al 0 pensando que ya no está perfundiendo absolutamente nada de isoflurano. Hay que recordar que como es todo un sistema, se necesita drenar, entonces no es inmediato que deje de pasar el flujo, sino que estuvimos trabajando, por ejemplo, 1 hora con la anestesia inhalatoria y durante algún tiempo más, unos minutos o segundos, el residual que está ahí vaporizando o el residual de vapor que quedó en la máquina tiene que salir de todos los componentes de la máquina para que ya esté perfundiendo exclusivamente oxígeno. Entonces hay que tener presente que cuando estoy en 0 puede estar pasando puro oxígeno, cuando estoy en off no está pasando absolutamente nada, pero que también si estoy en 0 después de usar la máquina, puede haber todavía algún residuo de isoflurano, entonces no confiarnos y no descuidar al paciente porque puede seguir teniendo el efecto anestésico. ¿Sí entendimos eso? Sí. Muy bien, chiquitos. Ahora, les mencionaba que era importante conocer lo del volumen tidal, el volumen de inspiración, el volumen de expiración. Y también es importante recordar que la máquina de anestesia se puede utilizar de manera terapéutica para la administración del oxígeno. Y para eso es importante la utilización de las bolsas de reservorio. Todo lo anterior que hicimos de los cálculos y demás nos sirve para saber qué bolsa reservorio voy a utilizar. Y es muy importante y siempre es necesario tener una bolsa reservorio en primera porque hace más eficiente el uso tanto del oxígeno
como de los fármacos inhalados, dependiendo del sistema que vayamos a utilizar para la dosificación, bueno, para la administración de los fármacos inhalados, pero también porque si es necesario, por ejemplo, el caso de cirugías de tórax o cirugías donde requiero dar ventilación asistida o ventilación compensatoria, necesito tener justo algo que me ayude a no desperdiciar el oxígeno, a no desperdiciar el anestésico inhalatorio y a incluso insuflar los pulmones cuando es el caso. Y eso lo voy a hacer de manera extracorpórea con estas bolsas que me permiten guardar el oxígeno y guardar la mezcla anestésica que se vaya, como por alguna manera de decirlo, desperdiciando del primer ciclo de respiración del paciente para después volverlo a dosificar o, en el caso, asistirlo con la ventilación. Aquí hay un punto también importante que hay que tomar en cuenta. Lo ideal sería tener ventiladores mecánicos que de manera muy precisa hagan, digamos que la reinsuflación de los pulmones o el retorno de lo que se llegue aquí como a guardar, sin modificar la presión con la que se pasa, porque ¿qué sucede? Que a lo mejor ya pusimos en el flujómetro la dosis que le toca de oxígeno, nuestras válvulas están perfectamente calibradas y nuestro paciente está respirando de manera mecánica y de repente deja de respirar y necesitamos darle ventilación con esta bolsa reservorio. Pero nuestra mano llega a ser tan brusca que la presión con la que regresamos lo que se queda aquí guardado hace ahora lo que les mencionaba del barotrauma. Ya salvamos al paciente de que la máquina no lo haga, pero nosotros de manera descuidada y con la mano, pues, ahora de regreso, esto lo mandamos de nuevo al pulmón y le causamos esta ruptura de los alvéolos. Entonces es muy importante que el volumen de esta bolsa se dé en función del volumen tidal, que es lo que calculamos hace rato. Y existen bolsas desde 100 mililitros hasta como 8 litros, me parece que es la más grande. Voy a investigar bien, según yo me quedé que en la de 8 litros era la más grande, pero puede llegar a haber de mayor volumen en medicina veterinaria, sobre todo por el tipo de pacientes que trabajamos. Son de látex o de no es acrílico, es silicón quirúrgico de grado médico para evitar que se instalen bacterias o que por la humedad del propio vaho que se va formando de la expiración se formen ahí hongos o bacterias que después propicien una enfermedad respiratoria grave en los pacientes después del uso de estas bolsas. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene dudas? Ya había dicho que podíamos ocasionar así daño. Barotrauma. El barotrauma es la ruptura de los alvéolos. ¿Quién más? Otras. Porque aquí deben de surgirles muchas preguntas. Les he dicho muchas cosas y no me han preguntado como 3. Que les voy a preguntar entonces. Pregunten, pregunten, pregunten. Yo tengo una duda de lo del vaporizador. Sí. Entonces, ¿el vaporizador depende como de el oxígeno directamente? Sí. Sí. Y no sé si le quisiéramos como que administrar más anestésico que no esté como que directamente relacionado con el oxígeno, ¿no se podría? No, a ver, aquí, para que se entienda, porque este es un punto muy importante. Miren, el anestésico está en un aparatito, en un frasco que se llama vaporizador. Para que me comprendan, el vaporizador adentro tiene unas mechas como las de un quinqué. ¿Conocen un quinqué? No. ¿Conocen el mechero de Bunsen? Sí.
Ándele, sí, gracias, doctora. Ahí Sí. adentro de ese vaporizador hay unas mechas. Esas mechas son de algodón o de algún otro material que por capilaridad va haciendo de que ese gas en forma de líquido, pero ese gas va a quedar, se va a evaporar, va a quedar suspendido en el aire. En este caso va a quedar suspendido en el aire. Va a necesitar otro gas que se llama gas de arrastre. El gas de arrastre va a llevar el gas desde el vaporizador hacia el paciente. ¿Cuál es el gas de arrastre? Los gases frescos, que en este caso es el oxígeno. El oxígeno tiene cualquier tanque de oxígeno tiene 2 manómetros. Un manómetro que indica la cantidad que contiene ese tanque y otro manómetro que indica la cantidad por minuto que está pasando. La llave de oxígeno siempre va en una sola dirección, del tanque hacia el paciente. Y en el intermedio está el vaporizador, es decir, que el gas oxígeno arrastra al anestésico hacia el paciente. Perdón por la interrupción, doctora. No, no se preocupe. Creo que la pregunta más iba como en función de si es dependiente la cantidad de anestésico o la concentración de anestésico que llega al paciente del oxígeno. No, el oxígeno es constante. Lo que se va a modificar es la cantidad porcentual de isoflurano o de sevoflurano o de anestésico que acompaña al oxígeno que llega al paciente. Y esa parte porcentual está directamente relacionada con el nivel de apertura de la perilla o del dial. Entonces, si yo estoy pasando 1 litro de oxígeno y abro al 5, quiere decir que en ese litro va a pasar 5% de oxígeno, que es el máximo. Ajá. Si yo estoy anestesiando a un paciente que requiere 200 mililitros de oxígeno, 200 mililitros de oxígeno constante están pasando. Pero si mi paciente está profundizado con 5 y bajan sus frecuencias y quiero mantenerlo en un estado de seguridad, en lugar de dejarlo en 5 para que se siga profundizando y profundizando y profundizando, regreso el dial a 2. Entonces, en lugar de estar pasando el 5%, ahora solo va a estar pasando el 2%. Si veo que mi paciente comienza a reaccionar y necesito volverlo a profundizar, entonces vuelvo a abrir el dial al 3 o al 4 o al 5 y esto va a hacer, digamos que la dosificación es a efecto, a efecto y puede irse mediando en función de la reacción del paciente y esto sí puede ser inmediato, a diferencia de con los anestésicos inyectables, cuyas dosis hay que dejar pasar ciertos tiempos, no sé, segundos, minutos, para ver el efecto nuevamente de la intoxicación con el fármaco anestésico inyectable, mientras que con este se va a ver apenas en segundos en cuanto yo modifique la cantidad de paso que estamos dosificando, entre comillas, del fármaco inhalado. Ajá. De nuevo, si mi paciente durante la anestesia va bien todo el tiempo con el 1% de isoflurano, con el 1% me quedo. Si mi paciente llega a requerir mayor profundidad anestésica, entonces subo el porcentaje de dosificación al 2 o al 5% conforme lo necesite de profundidad. Si ya requiero menos porque ya llegó a estabilizarse, entonces devuelvo el dial a la media, que en este caso sería como 2 o 3%. Esa es la media. El mínimo es 1, que sería poquita dosis, y el 5 es el máximo, que sería la dosis máxima del fármaco anestésico. ¿Sí ya más o menos quedó más claro? Sí, ya, gracias. Ahora, cada una de estas bolsas reservorio puede ser removible y se puede insertar de 2 maneras. Directamente en la válvula de paso o en la válvula de reinhalación o de conservación, que es esta que tenemos acá abajo en la máquina de anestesia, o
cuando son sistemas de no reinhalación o sistemas abiertos, en el caso de los sistemas cortos para animales pequeños. ¿De qué depende? En principio del volumen tidal, que como les decía, para seleccionar la bolsa reservorio necesitamos conocer cuál es el volumen de inspiración del paciente, y eso nos va a determinar qué sistema o circuito de dosificación o de administración más bien del fármaco vamos a necesitar. De manera práctica se dice que un paciente de más de 10 kilos requiere un circuito de reinhalación, o sea, que va a volver a inhalar por varias fases o en varios ciclos de inhalación la mezcla oxígeno anestésico. Y esto es por dos situaciones. La primera, porque tanto el oxígeno como el fármaco entran fríos y durante la primera inhalación van a temperarse, el paciente los va a exhalar y van a ir a esta bolsa reservorio, tanto oxígeno como el sobrante del primer ciclo de respiración del paciente. Y entonces, mediante presiones combinadas, se va a regresar a la máquina de anestesia y el paciente, bueno, más bien a las mangueras, y el paciente va a poder reinhalar tanto los gases que vienen acá, de oxígeno más isoflurano, como parte de lo que se quedó acá en la bolsa, que también es oxígeno más un poco de CO2, más isoflurano. Recuerdan que mencionamos la frase gases frescos. Hablamos de gases frescos cuando todavía no han pasado por el paciente. Por eso son frescos, vienen nuevecitos, limpios y fríos. Y luego pasan a la bolsa reservorio y estos son gases reinhalados, que ya van con temperatura, con cierta humedad y con una carga ligera de CO2. Ligera, no trae lo mismo de CO2 que una inspiración normal, porque antes de eso hay un filtro que tiene la máquina de anestesia, que es la calzodada que está en un canister. Y esa calzodada lo que hace es captar e inactivar el CO2. Entonces, la fracción de CO2 y la fracción expirada de oxígeno y la fracción expirada de anestésico van directamente a guardarse en esta bolsa reservorio. Y de ahí, en una segunda fase o en un segundo ciclo de inhalación, se van a mezclar lo que hay en esta bolsa más lo que viene de gases frescos al paciente. De esta manera economizamos oxígeno, economizamos temperatura, economizamos gas anestésico y también economizamos la energía del paciente al momento de termorregular estos gases. No pasa lo mismo en esto que vemos aquí del conejito, donde el conejo, el gato o el perro pequeño o cualquier otro animal de menos de 10 kilos tendría, donde solo respiraría él de manera mecánica, inhalaría oxígeno con isoflurano y lo liberaría al medio ambiente prácticamente. Esta bolsa reservorio le sirve para así reciclar un poco de lo que logró expirar. Sin embargo, no se recupera lo mismo que en este circuito cerrado, digamos, porque aquí no hay un depósito de cal sodada que inactive el CO2. Entonces, si nosotros dejamos que esté reinhalando y reinhalando lo de la bolsa, se va a intoxicar con su propio CO2. Es como lo que pasa cuando ustedes meten la cabeza en una bolsa de plástico y están respirando la excreción de sus gases, que no es más que CO2. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando meten la cabeza en una bolsa de plástico? Amigos. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Qué pasa cuando meten la cabeza en una bolsa de plástico? ¿Por qué se mueren las personas? Se agota el oxígeno y pues eliminamos más dióxido de carbono. Y te autointoxicas con dióxido de carbono.
Entonces, por eso es que no es recomendable que esta bolsa esté todo el tiempo resurtiendo al paciente de los gases. Y para que eso no pase, estos sistemas tienen una válvula para dejar salir lo que aquí se acumula y que no se esté reintoxicando el paciente. En cambio aquí, como tenemos la cal sodada, capta ese CO2 y permite hacer varios circuitos de respiración, reciclando el fármaco y reciclando el oxígeno. Esta es la cal sodada. Estos granulitos que ven aquí se depositan en este canister. Canister se llama, o canasta, pues, es la idea. Y esta canastilla contiene estos gránulos de cal sodada que absorben e inactivan el CO2 y que tienen un marcador que generalmente es rosa, fucsia o morado, para que nos vaya indicando cuáles son los granos que ya capturaron el CO2 que ya no son funcionales. Y una vez que están saturadas estas canastas con estos gránulos que ya transicionaron de blanco a morado, entonces hay que cambiarlos porque quiere decir que ya no va a tener la misma capacidad de captar el CO2 y de nuevo ya nada va a filtrar esta expiración y vamos a estar intoxicando al paciente con CO2. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y los demás? Sí. Sí. Hay 16 participantes y solo participan 4. Espero que Sí, no. deben participar más. Pues, con la lista, doctora, nada más va seleccionando los que están participando, esos van a tener una mejor calificación, pero todos deben de participar, por favor, o por el micrófono o a través del chat. Bueno, continuemos. El siguiente punto importante, sobre todo cuando vamos a utilizar la máquina de anestesia en sistemas de reinhalación, es este manómetro que nos va a indicar a manera de centímetros cúbicos de agua la presión a la que el paciente está recibiendo los gases. ¿Esto por qué es importante? Alguien explíquemelo porque yo se los acabo de decir de manera segmentada y separada, pero significa lo que estamos viendo en esta diapositiva. Desde que les dije lo de las presiones del oxígeno hasta que les dije la situación de la reinhalación y la bolsa reservórica. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué tiene que ver con nuestro paciente y con la anestesia inhalada? Para evitar la ruptura del alveolo. ¿Por qué? Porque una presión muy grande puede ser que estallen. ¿Y qué más? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué me sirve? Para controlar la presión. Sí, ¿qué presión? La que va entrando pues al paciente, ¿no? Ven que aquí en medio hay dos chipotitos, bueno, perdón, aquí hay dos chipotitos y en medio está este relojito, ¿cierto? Este relojito, como les digo, es la presión en centímetros cúbicos de agua y entonces lo que hace es avisarnos a qué presión está pasando el oxígeno, tanto de los gases frescos como de la bolsa reservorio. Y este relojito no debe pasar más allá de 25. La presión máxima que soportan de manera casi estandarizada la mayoría de los animales